los peruanos, considerando la movilización de personas que generarán las elecciones del 2021. Esas son mis preguntas, señor presidente, y voy a agradecer mucho a la doctora Pilar Mazzetti que pueda contestarnos. Muchísimas gracias. Muchas gracias al congresista Mamani Barriga. Tiene el uso de la palabra, con todo aprecio, la congresista María Cristina Retamoso. Adelante, por favor, con toda simpatía. Gracias, presidente. Muy buenos días a usted y también a todos los colegas congresistas, miembros de la comisión, y agradeciendo la intervención de la señora ministra Pilar Mazzetti. Me gustaría, en primer lugar, agradecerle por estar teniendo una participación activa en la organización del proceso electoral. Mi despacho, durante la semana de representación, se reunió con el jefe de la OMPE, el doctor Corbeto, y nos comentó que se estaban realizando coordinaciones con el MINSA respecto a los protocolos que se deben de aplicar para reducir los contagios y salvar la vida y salud de las personas. Por ello, le expreso las felicitaciones del caso a la señora ministra. Y mencionarle que hay algo que nos preocupa, y es la posibilidad de la llegada de una segunda ola de contagios, como se ve, por ejemplo, en Europa, que los está llevando a confinamientos más estrictos incluso. Y se lo pregunto, señora ministra, de la manera más directa, viendo sus indicadores, estadísticas, datos, ¿qué posibilidades hay de que vayamos a un escenario de nuevos contagios masivos? Es decir, una segunda ola. Y si hay esta posibilidad de que se dé esta segunda ola, ¿se habría estimado o proyectado el mes o la fecha en la que podría darse esta segunda ola? Esa sería la única pregunta que le podría hacer a la señora ministra, y le agradecería que nos podría dar una respuesta directa también. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a la congresista Retamoso, y también le agradecemos por la síntesis que ha hecho y la brevedad de sus preguntas. Gracias. Tiene el uso de la palabra, con todo aprecio, la congresista Rosario Paredes Aguirre. Adelante, por favor. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, preguntarle a la ministra, después de toda la exposición que ha hecho nuestro congresista colega Alim Mamani, referente a las exposiciones que nosotros esperábamos, ¿no? Otro tipo de elección, pero estas elecciones convencionales requerirían pues un trabajo un poco más concienzudo. Yo quisiera preguntarle a la ministra si en cada una de las de los lugares, despistajes donde han llevado a cabo estas pruebas COVID, en cada una de ellas por lo menos el 20% presenta la enfermedad. ¿Qué medidas han tomado? Si en cada colegio, en primer lugar, preguntarle más o menos un aproximado de los centros de votación, cuántas personas irían a votar. Y si estamos pensando de que irían a votar 1,000 personas, 200 de esas personas, de acuerdo a las estadísticas, ¿no?, estarían infectadas con COVID. Y nos dice, en algunos sitios no habría sitios donde lavarse las manos y estaríamos caminando, y esto lo digo porque yo he contraído el COVID, gracias a Dios asintomático, de solamente ingresar a 2 hospitales en mi tarea de fiscalización sin tocar mayormente a nadie. Entonces esto va a estar en el ambiente, así es que ¿qué medidas se está tomando al respecto, señora ministra? No, esto yo creo que es preocupante. Gracias, señor presidente. Sí, a usted la gracia, congresista Paredes. Tiene el uso de la palabra, con total aprecio, la congresista Marta Chávez. Adelante, por favor. Sí, gracias, presidente. Mi saludo también por su intermedio a la señora ministra de Salud.
Yo tengo una inquietud en relación a la exposición que nos ha hecho la señora ministra. Quería preguntarle, no sé si me he perdido yo algún detalle. Las coordinaciones que ha hecho la señora ministra han sido con la OMPE, liderada por el señor Cox, porque ya tenemos nosotros una experiencia sobre un poco la desactualización o el desenfoque que tenía esa gestión en relación al momento que vivimos. O si ha hecho esas coordinaciones con la OMPE del señor Piero Corvetto, porque parece que este nuevo jefe tiene una mayor, por lo menos nos ha dado la impresión, un mayor sentido de realidad o de responsabilidad quizás en tratar los temas. Y una segunda pregunta, señor presidente, para la señora ministra, se refiere, aprovechando que ella está aquí, y que esto tiene mucho que ver, porque lo que nos ha mencionado la señora ministra respecto al peligro de una segunda ola, y ojo que nuestras elecciones van a ser todavía en abril del próximo año, cada vez queda más claro que el gran fracaso, ha habido un fracaso clamoroso en el enfrentar la epidemia. Y la gestión de la señora Masetti sucede a la gestión de una persona tan cuestionada y que inclusive ha sido advertida faltando a la verdad, ¿no? El señor Zamora simplemente nos quiso mentir diciendo que no podían acceder a las pruebas moleculares porque se las había comprado todas, las había acaparado el presidente de Estados Unidos. Y fue desmentido por otros países, y no es cierto porque habían disponibles. Cada día queda más claro que ha habido hasta quizás corrupción muy temprana, y que tiene que ver inclusive, según las indagaciones que ha hecho mi despacho, que tiene que ver incluso con el Consejo de Ministros del mes de marzo, apenas decretada la emergencia. ¿Y qué significó que el gobierno se aferrara a las pruebas serológicas? Pruebas que son, la ministra ha hablado ahora de contención y de los mecanismos para la contención. Pues estábamos, apenas decretada las medidas de emergencia por la epidemia, estábamos en una etapa de necesaria contención, y todo el mundo, y en el Perú, especialistas señalaron que las pruebas serológicas no eran idóneas para la etapa de contención. Y entonces aquí ha habido una gravísima responsabilidad, y somos el país lamentablemente con mayor número de muertos por millón de habitantes. Inclusive respecto de países con mucho menor, porque también se ha querido distraer la atención diciendo que tenemos problemas estructurales, de falta de capacidad en nuestros servicios de salud. Eso se sabe, y eso lo sabe un gobernante, y el gobernante no viene pues a quejarse, a decir he encontrado todo mal y no puedo hacer nada. No, sabe que las cosas pueden estar mal, pero él tiene una propuesta para corregirlas, y esa es su tarea. Entonces, decididamente no es la responsabilidad de la gestión de la ministra Masetti, pero ella como ministra, al haber asumido el cargo, ha dispuesto alguna investigación interna en lo que corresponda a las responsabilidades del sector salud en este manejo de la epidemia. Por ejemplo, el no haber usado las capacidades que tenían ciertos institutos universitarios de las universidades, laboratorios de universidades, hasta laboratorios de propia salud, para poder prontamente adecuarse a realizar pruebas moleculares. Les pusieron unas vallas tan altas, inclusive la Comisión en Salud, la representante de Salud ha estado en la comisión, en distintas comisiones congresales, y ha señalado pues que no podía funcionar su instituto o laboratorio de pruebas moleculares porque tenían que cumplir estándares puestos por el Ministerio de Salud. Y parece que esos estándares estaban interesadamente inalcanzables con el propósito de seguirnos aferrando a las pruebas serológicas. Pruebas serológicas que dan falsos negativos, dan falsos positivos. Entonces la ministra nos habla de la importancia que tiene, obviamente, la salud para el ejercicio de los otros derechos fundamentales, como el de elegir y ser elegido.
Entonces creo que esto es importante porque tiene que ponerse un correctivo de inmediato. Son miles, decenas de miles de personas que han fallecido por, inclusive ha habido el caso clamoroso de un ex congresista que tenía una prueba serológica negativa, un falso negativo, estaba que se moría y porque tenía esa prueba serológica negativa no la admitieron en ningún servicio de salud. Eso es un baldón, eso es un caso representativo de la tragedia que hemos vivido. Y entonces quiero preguntarle si ha dispuesto su despacho a alguna investigación al respecto. Y en lo que atañe, señora ministra, también a la participación de las personas. Yo en la semana de representación he tenido la ocasión de reunirme con representantes de La Parada, de comerciantes de La Parada, del mercado de frutas, del mercado de Santa Anita. Y ellos señalan una tragedia. A ellos les llegan, el Ministerio de Salud les llega determinada visita o inspección, ¿no? Y les exigen cada mes, les han exigido luego cada 2 meses las pruebas serológicas y por su propio costo, es decir, trabajadores que son trabajadores incluso estibadores, porque lo que me he reunido es con los estibadores, a esos que cargan y descargan los productos de los camiones que llegan todos los días, y se les exige a costo de ellos esas pruebas, inclusive pruebas rápidas nuevamente, ¿no? Y a costo de ellos. Eso es una situación absolutamente injusta. El Ministerio de Salud, ¿qué puede hacer por esa población vulnerable que puede no costear, no tener la capacidad para costear una prueba y para poder seguir trabajando? Son esas mis preguntas, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Chávez. ¿Algún otro congresista que quiera hacer uso de la palabra? Presidente. Adelante, por favor, congresista Costa, adelante. Encantado. Presidente, saludar a la ministra Pilar Mazzetti y agradecerle su presentación y el trabajo que viene haciendo su despacho y el sector salud con la OMPE para garantizar óptimas condiciones de seguridad sanitaria en las próximas elecciones del 11 de abril y las que vengan a principios de junio, si es que hubiera segunda vuelta presidencial. Y aprovechar también para agradecerle el tremendo esfuerzo que está haciendo en un sector tan duro y tan golpeado, y haber asumido esta responsabilidad en el peor momento, en realidad, por el que pasaba el país, ¿no? Yo quisiera hacerle un par de preguntas en asuntos que han sido abordados ya por mis colegas. Lo primero es este esfuerzo que se está haciendo con la OMPE para definir los 7 protocolos que van a lineamientos generales que existen a nivel de la Organización Mundial de la Salud. ¿Hay algo de esto en la OMS? ¿O esos protocolos siguen lineamientos internacionales de entes más bien ligados a la organización de procesos electorales? O si se tratara simplemente de creación heroica, es decir, se va definiendo esos protocolos en base a la experiencia propia y lo que conoce la OMPE de otros procesos electorales en la región, y cuáles son los criterios que al respecto aporta salud. Entonces, lo primero tiene que ver con cuáles son los parámetros que el Ministerio de Salud y la propia OMPE está utilizando a efectos de definir estos protocolos. Y segundo, en relación con la posibilidad de la segunda ola y si esta podría coincidir con el proceso electoral del 11 de abril, y si estos protocolos nos darían las seguridades en el caso de que nos tocara, digamos, la segunda
ola, si esta coincidiera en el tiempo con las elecciones próximas en el Perú. Estamos, digamos, con estos protocolos premunidos, blindados, frente a los efectos de una segunda ola que golpee fuerte, digamos, porque se habla de segunda ola con efectos leves, o segunda ola con efectos más graves, o segunda ola con efectos, digamos, igualmente catastróficos a los que hemos tenido con la primera ola. No sé si nos podría ayudar, digamos, a visualizar las elecciones de abril en un contexto en el cual, en efecto, esa segunda ola se hiciera realidad. Y si usted ve un escenario en el cual, de tratarse de una segunda ola grave, un escenario en el cual, por razones sanitarias, y considerando que los protocolos no fueran suficientes, habría que llegar a la conclusión de que es necesario postergar las elecciones. El jefe de la OMP ha descartado esa posibilidad. Nadie la quiere, pero quisiera saber qué herramientas de análisis tendríamos que utilizar para saber cómo atendernos, cómo enfrentar, digamos, una segunda ola, y qué indicadores, digamos, podrían llevar a concluir de que no hay condiciones para realizar un proceso electoral, porque usted ha mencionado algunos procesos que se han realizado, pero la mayoría son procesos que han tenido lugar, hasta donde he podido ver, cuando había pasado lo peor de la primera ola, ¿no? En otros casos hay países que han tenido que postergar las elecciones, precisamente porque estábamos en el peor momento de la primera ola. Por eso le pregunto si usted visualiza un escenario en el cual sería necesario postergar, y cuáles serían los indicadores que llevaran a que, digamos, esa postergación fuera necesaria. Gracias, señora ministra. Gracias, presidente. Gracias a usted, congresista Gino Costa. Muy bien, para terminar, la presidencia tiene una sola pregunta a la doctora Pilar Mazzetti, reiterando nuestro agradecimiento por su digna presencia y sobre todo por su exposición, además tan detallada el día de hoy, sobre la forma de contención que está organizando el Ministerio de Salud en coordinación con los organismos electorales y el propio Ejecutivo, para poder evitar contagios, aglomeraciones y riesgos a la salud, a la vida, a la integridad de los casi 25 millones de electores. Sin embargo, han habido muchas argumentaciones de la ministra que nos satisfacen, y la felicitamos a la doctora Mazzetti. Sin embargo, tengo una que no se ha mencionado el día de hoy y que sí quisiera preguntarle por su intermedio, ministra Mazzetti, pero lo ha dicho el presidente de la República, el presidente Vizcarra, hasta en 2 o 3 oportunidades. El presidente Vizcarra ha señalado de que se proporcionará la vacuna a millones de peruanos y que se comenzará con los miembros de mesa. Ha hablado pues de las mujeres, de los niños, de la población vulnerable, priorizando la vacuna, pero ha señalado de que se priorizará justamente a los miembros de mesa a lo largo y ancho del territorio nacional. Y eso sí me parece una noticia, si bien alentadora, al mismo tiempo contradictoria, porque la vacuna en el mundo no existe. No existe vacuna, señora ministra. Entonces, ¿por qué alentar? No es culpa suya, en todo caso, para que le traslade al presidente de la República, digamos, no es culpa suya, en todo caso, la opinión o la afirmación del presidente. En el mundo no hay vacuna el día de hoy. El presidente Trump, a propósito, hoy día son las elecciones en los Estados Unidos para elegir al nuevo presidente norteamericano, o la reelección de Trump, o el recambio por
El presidente Trump hasta este minuto ha señalado de que no hay vacuna en los Estados Unidos y que probablemente, eso es lo que ha dicho, esté distribuyéndose recién el próximo año. Tampoco ha dado fechas. Pero si el presidente de los Estados Unidos, que es el país más poderoso del mundo, económicamente la primera potencia del mundo junto con China, ha señalado de que no hay vacuna, que este año no va a haber vacuna y que el próximo año, a lo mejor, ha dicho, entrará en vigencia, en distribución, aunque tampoco ha dado la fecha, dado a que el comicio electoral recién es el mes de abril, uno de los primeros meses del año. Entonces, ¿cómo puede, digamos, ofrecerse algo que no existe, ¿no? ¿Cómo el presidente Vizcarra puede ofrecer algo que no existe? No existe, ¿no es cierto? Y probablemente no exista hasta abril o muchos meses después. Incluso, por más que se hayan comprado o se han hecho contratos con diferentes laboratorios, y nos parece bien, es una buena medida, para por puesta de mano, entiendo, tratar de tener los primeros insumos de la vacuna. Estos van a tener que ser refrigerados por boca y declaración del propio presidente Vizcarra, en congeladores a menos 20 o 25 o menos 30 grados bajo cero. Y esto no existe en el Perú, no existe un equipo de contención, una plataforma de poder congelar millones de vacunas para los 30 millones de peruanos. Entonces, ministra Mazzetti, ¿cómo se puede ofrecer algo que no existe? ¿Y cómo se puede ofrecer algo que probablemente demore más de un año en que sea distribuida la vacuna al Perú? Ojo que el propio Bill Gates, que no es cualquier cosa, Bill Gates, ha señalado que con suerte, los países desarrollados, potencias, en la que evidentemente no está el Perú, puedan tener la vacuna en el segundo semestre del 2021. Bill Gates ha dicho que la vacuna con suerte puede estar en los Estados Unidos y las potencias de Europa o de otros países, de otros continentes, en el segundo semestre del 2021. Y en los países no desarrollados como el Perú, con suerte el 2022. Entonces, sin con suerte el 2022 vamos a tener la vacuna, o fines del 2020, en el mejor de los casos, bendita sea, ¿cómo se puede ofrecer, no voy a calificar esas afirmaciones, una vacuna a los miembros de mesa en abril del próximo año? Entonces, no sé, a lo mejor se está ofreciendo la vacuna no para las elecciones del 21, yo me he equivocado, a lo mejor se están ofreciendo la vacuna para el Senado de la República, para la elección al Senado, la bicameralidad, Dios mediante que se apruebe, ¿no? Que sería en octubre del 22 junto con las elecciones regionales y municipales. A lo mejor yo he entendido mal, pero creo yo que todos los peruanos hemos escuchado al presidente Vizcarra decir que la vacuna se distribuirá a los miembros de mesa en abril del 21. Y esto, francamente, nos parece, por decirlo menos, bastante ilusorio, ¿no? Ofrecer algo que no existe y que en el mejor de los casos estaría llegando de acá a un año, año y medio, y las elecciones están en 5 meses, a la vuelta de la esquina. O sea, no alcanzaría ni para la segunda vuelta siquiera. Entonces, no sé si la ministra, con mayores elementos de juicio y siendo una ministra muy destacada, muy experimentada, y lo reconocemos, con buena gestión, y lo reconocemos, ¿cómo puede el presidente ofrecer algo que no hay? Ni que va a haber, por lo menos hasta abril o junio del próximo año. No sé si la doctora Mazzetti, que es tan cercana al presidente de la República, o le podría preguntar que esclarezca esto, o de repente la ministra tendrá algún insumo que el presidente Vizcarra le ha comunicado y que los 32 millones de peruanos no sabemos el día de hoy. Nos preocupa mucho ese tema de la vacuna porque, digamos, la única solución, esto hay que decirlo, más allá de las contenciones que se hagan y los esfuerzos que se puedan hacer y los resultados que puedan haber, la única solución a la pandemia es la vacuna, ¿no? No hay otra, no existe otra, en el mundo, no solamente en el Perú. Entonces la vacuna llegará en año y medio, por lo menos, ¿no? O un año en el mejor de los casos, aunque los especialistas han dicho que esto va a demorar en países como el nuestro muchísimo tiempo más. Entonces, no sé qué nos puede decir la ministra Mazzetti al respecto y le quiero nuevamente agradecer por su presencia y su exposición muy valiosa. No sé si el congresista Dieter Columbus, que me ha escrito, quiere complementar algo antes de dar paso a
a la ministra Massetti. Congresista Columbus, para terminar. Sí, muchísimas gracias, presidente. Casi en la misma línea de las precisiones muy acertadas que usted acaba de hacer. Primero, mi saludo y como siempre, el respeto que le tengo a la doctora Massetti. Hemos escuchado con bastante preocupación cierta información sobre el tema de las compras de las pruebas rápidas, ¿no? Yo no voy a pedirle algún comentario de naturaleza política, ¿no? Pero sí lo que me gustaría saber es qué medidas correctivas desde el ministerio se están tomando o implementando para poder, si el término cabe, mejorar los mecanismos de control en todo el proceso de contrataciones relacionadas a cualquier tema de la pandemia, ¿no? Porque, una vez más, nos enteramos, creo que, si no son todos los domingos, a través de diversos dominicales, o dejando un domingo por lo menos, que hay una serie de problemas que se han hecho o que se han generado con las contrataciones, pues, exoneradas, a dedo, simplificadas, como quieran llamarla, de estas famosas pruebas rápidas, y que el mismo señor que la antecedió, doctora Massetti, ¿no? Y que gracias a Dios fue relevado por usted, ¿no? Ha señalado de que la prueba rápida no era lo que se necesitaba, pero era lo que había, ¿no? Entonces es algo así como que, como es lo que hay que darle eso a la gente, nada más mientras vemos que se hace. Entonces, despilfarro de dinero. Su antecesor ha reconocido que no es bueno, pero era lo que hay, así que con eso, ¿cómo se llama? Se ha estado tratando a la gente, lo cual también deja mucho que decir sobre la gestión de salud a cargo de este señor, ¿no? Y en ello termino, ministra, gracias, presidente, por cederme el uso de la palabra. ¿Qué medidas administrativas de su despacho se han adoptado para poder corregir y evitar que se vuelvan a seguir haciendo contrataciones inútiles con presupuesto público, que lo único que han hecho es, según lo que se entiende de las declaraciones de su antecesor, y que también entiendo quiso ser asesor de la presidencia del Consejo de Ministros en materia de salud, ¿no? Dios mediante no se concretó ese despropósito macabro que se iba a dar, ¿no? ¿Qué situaciones o qué medidas ha tomado, ministra? Muchísimas gracias. Gracias, señor presidente. Sí, muchas gracias a usted, congresista Columbus. Y solamente la presidencia, para terminar, además del tema de la vacuna, que nos gustaría que la ministra nos pueda esclarecer. La ministra ha hablado mucho y nos parece bien, nos ha parecido satisfactorias, por lo menos en lo personal, sus explicaciones, y le agradecemos, sobre cuál va a ser la contención el día de las elecciones, tanto en el 11 de abril como seguramente en la segunda vuelta presidencial, que seguramente la va a haber, ¿no? En una partidocracia tan atomizada, digamos, de 24 partidos inscritos o 25 para postular. Pero sí nos gustaría saber, además, qué se hará en la campaña, ¿no? Porque la campaña comienza en enero, es una campaña de 3 meses, y si hay segunda vuelta de 2 meses más, o sea, una campaña de 5 meses aproximadamente. No va a ser una campaña, es verdad, como las de antes, cuerpo a cuerpo, una campaña terrestre, no habrá seguramente mítines, ni puerta a puerta, ni visita a mercados o desfiles por las aglomeraciones. Va a ser una campaña de todas maneras más aérea, ¿no? En la que se va a utilizar mucho las redes sociales, las pancartas, en fin, los medios masivos de comunicación, televisión, radio, en fin, o periódicos o revistas, pero evidentemente puede haber algún exceso de electores o de candidatos, cómo no, en la campaña. Entonces, quisiéramos también saber qué se hará en la campaña, ¿no? No vaya a ser que el contagio no sea necesariamente el día de la elección, del 11 de abril o en junio, en la segunda vuelta, sino en la campaña electoral, ¿no? Por una especie de pasión que siempre conlleva una fiesta electoral, ¿no? Como es una campaña. Así que también nos gustaría saber un poco lo que se hará en campaña y no solamente el día de las elecciones. Ministra Massetti, por favor, un honor tenerla, y por favor, para que usted pueda responder las preguntas de las señoras y señores parlamentarios. Adelante, por favor, un honor.
Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas. Creo que es una importante oportunidad para que podamos tener una idea de las inquietudes que están teniendo no solamente los señores congresistas, sino a través de ellos la población que interactúa con ellos. Es importante recordar que lo que hemos hecho es un trabajo conjunto con la OMPE. Hemos tenido un análisis largo, prolongado, tanto presencial como a través de los medios modernos de interrelación sin correr riesgos, y en realidad lo que se ha sacado está concordado. Si alguna vez tuvimos discrepancias, ha sido únicamente por el hecho de que hay cosas del trabajo específico de salud y del trabajo específico de la OMPE que uno u otro grupo no estaba al tanto, pero de la discusión ha surgido los contextos, y en este momento podemos decir que los protocolos aprobados por la OMPE han sido aprobados en forma consensuada, en forma concordada, y en este momento no tenemos discrepancia con respecto al contenido. Y en realidad, si bien los objetivos de ambas instituciones pueden parecer diferentes, nos une un objetivo en común, que es tener un proceso electoral con salud para la población, que la población no corra riesgo. Con respecto a los problemas de aglomeraciones, este es un problema no específico de las elecciones, es un problema que estamos viendo en el Ministerio de Salud por una serie de aspectos, y habrán visto un marco normativo que hemos sacado que tiene que ver con el manejo de los grupos humanos. Hemos comenzado manejando las aglomeraciones y tomando medidas justamente en el desarrollo de estos centros de atención temporal, donde la experiencia nos ha ayudado a minimizar la interacción de las personas, y es el modelo que hemos tomado. Igualmente, hemos manejado el asunto de la permanencia de las personas todas juntas en asuntos como los desplazamientos para los vuelos, los caminantes y demás, y eso nos ha permitido construir un marco normativo que ha ido evolucionando. Por eso también les he puesto varias láminas con las normas técnicas que hemos sacado, porque ese ha sido el insumo que hemos tomado, que es parte de la experiencia de nuestro país, además de las indicaciones que revisamos de otros países hermanos y también de las organizaciones internacionales de salud. Hasta el momento que hayamos podido nosotros evaluar las preguntas correspondientes y nosotros mismos viendo las tasas de ataque, la positividad y demás en otros países, no se ve hasta el momento un riesgo visible adicional al riesgo de que las personas tengamos que salir de casa e interactuar las unas con las otras. Con respecto a la difteria, la niña que tuvo difteria y falleció es una niña de 5 años de edad. Ella solamente había recibido vacunas al momento del nacimiento, porque nació en contexto de la salud pública y recibió sus vacunas. Posteriormente, la niña ha vivido en una comunidad alejada y no ha recibido otras vacunas. En realidad, ella está en nuestra capital desde hace un año y no ha recibido otras vacunas, porque esto ha justamente coincidido con el año con la presencia del COVID, y esto ha determinado que haga este caso de difteria. En realidad, en este momento se ha hecho un cerco epidemiológico alrededor de todas las zonas involucradas y se ha vacunado a todas las personas residentes en esa zona, además de que se ha vacunado a todas las personas que han estado en contacto con el caso. Eso incluye no solamente al personal de salud, al personal de serenazgo, al personal policial, sino inclusive a los señores periodistas que han ido a documentar el hecho, de tal manera que todo el mundo esté protegido. Hemos levantado el alerta para la vigilancia de los casos de difteria que hace 20 años no tenemos, y vale la pena destacar el agradecimiento al colega que, a pesar de que hace 20 años no ve esos casos, pudo identificar las características clínicas, porque lo más importante no son tanto las pruebas, es la clínica. Ese colega vio la gargantita de la nena y rápidamente pudo hacer la identificación, y eso nos ha permitido hacer el cerco epidemiológico. Inclusive se ha hecho un cerco epidemiológico alrededor de la zona de origen
hasta donde nos es accesible, a través de brigadas en la zona donde ha residido antes esta niñita, y estamos haciendo el seguimiento cuidadoso de toda la familia con la colaboración de los miembros de la familia que nos están ayudando, de tal manera que en este momento el caso hasta el momento está cercado. Eso no quiere decir que no hayan otros casos, podrían haber otros casos. ¿Por qué? Porque durante este año de pandemia la vacunación ha disminuido. Es por eso que aprovecho la oportunidad, y mil disculpas, señoras y señores congresistas, señor presidente, para pedirles por favor que se difunda que el 7 y 8 de noviembre hacemos una segunda jornada de vacunación. Además, en este momento estamos vacunando. A raíz de este caso, muchas personas han prestado atención a la situación de vacunas de sus niños, y el pedido de citas para vacunación en los establecimientos de salud ha aumentado en forma significativa, lo cual a nosotros nos da esperanza de que vayamos aumentando la cobertura de vacunación para todos. Y aprovechamos para llamar a todos, niños, adultos, adolescentes, gestantes y personas mayores, para que completen su esquema de vacunación para la protección de todo. Con respecto a la posibilidad de una segunda ola, que varios me han preguntado, no hay forma de predecir una segunda ola. No existe un cálculo estadístico que nos permita ver si va a haber o no va a haber una segunda ola. Hay muchos factores de por medio. Esos factores tienen que ver con la movilización de la población, tienen que ver con la posibilidad de que usemos o no usemos adecuadamente las medidas de protección, tienen que ver con las características de nuestro país desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista de la forma de vivienda, de la forma de trabajo y demás. Por consiguiente, que podamos hacer un cálculo estadístico, no, les podemos sí referir lo que ha pasado en el resto del mundo, y las segundas olas se han presentado lo más cercano entre 2 y 3 meses y lo más alejado entre 6 y 8 meses del evento inicial. Evidentemente va a ser muy importante que podamos tener una idea de cuánta protección ya tenemos, porque aquellas personas que se han expuesto a COVID y tienen inmunoglobulina G de guardián, para que nos acordemos siempre, son aquellas personas que ya se han expuesto y podrían estar un tanto mejor protegidas. No tenemos todavía mucha certeza porque no se sabe mucho de este virus, pero por lo menos eso también va a ser un asunto que va a tener que ver cuando tengamos información del estudio de prevalencia, va a ser muy importante. La forma de seguimiento que estamos haciendo tiene que ver con varios factores, no podemos guiarnos por uno solo. El factor más preciso es el seguimiento de los casos positivos que se van presentando en nuestro país y dónde se van presentando y con qué velocidad van incrementándose. Por eso esa lámina que les mostré, en donde están todas las regiones, lo he puesto por regiones para no hacerlo complejo, pero nosotros lo seguimos por distrito, los 1800 no sé cuántos distritos que tenemos, estamos haciendo el seguimiento por distrito para ver dónde la posibilidad empieza a elevarse. Punto 1. Punto 2. Hacemos el seguimiento de las llamadas, porque las llamadas de las personas pidiendo información o diciendo que tienen problemas nos alertan también de algo que va cambiando. Hacemos el seguimiento de las hospitalizaciones, hacemos el seguimiento de la unidad de cuidados intensivos destinada a COVID y hacemos el seguimiento de los fallecimientos tanto por el sistema epidemiológico como por el SINADEF. Como ven, hacemos un seguimiento múltiple para ver si algo comienza a subir, inmediatamente ponernos nosotros en alerta. Con respecto a el momento en que hemos vivido, sí, efectivamente la tasa de ataque de nuestro país ha estado en alrededor del 10% en pleno brote. ¿Okay? Nuestra tasa de ataque más o menos estaba alrededor de 10% en pleno brote. Eso significa que alrededor de un 20% de la población que iba a tomarse pruebas se ponía positiva. Pero en este momento me temo que las cosas sí están cambiando. Estamos teniendo en realidad
una positividad muchísimo menor a pesar de que se toman pruebas, pero en la medida en que esto baja, la positividad va siendo muchísimo menor. Y las personas que van a ir a votar, va a haber un 20% de la población, si no es más, porque lo más probable es que esté alrededor de un 30% de la población, que ya debe haber tenido COVID. Es decir, esas son las personas que van a estar con inmunoglobulina G, que ya están con respuesta inmunológica a la infección, y ese va a ser el 20% positivo, pero esas personas no tienen infección activa, por consiguiente no contagian, y eso también es una protección para todos nosotros. Es por eso que la idea es ver quién tiene fiebre, tos, malestar a la entrada, para asegurarnos que las personas que tengan en ese momento alguna manifestación, que esperemos que en ese momento estemos en una cantidad de casos mínima o cero, pueda ser detectada a tiempo. Con respecto a las coordinaciones, nosotros hemos hecho las coordinaciones específicamente con la OMPE y a cargo del doctor Corbeto, que él ha venido personalmente acá y personalmente nos ha entregado las propuestas de protocolo. O sea, independientemente que luego sus otros funcionarios ya en el terreno han trabajado, pero él ha venido personalmente a presentarse. Con respecto al uso de las pruebas moleculares en este momento ya estamos teniendo, de los 4,5 millones de pruebas que se han tomado en nuestro país, ya tenemos 1 millón de pruebas que son moleculares y subiendo. Cada vez estamos incrementando más la cantidad de pruebas moleculares que estamos haciendo, porque efectivamente nosotros estamos ya desarrollando una buena cantidad de laboratorios moleculares. En este momento ya tenemos 52 laboratorios moleculares y tenemos laboratorios del Estado, laboratorios privados y laboratorios universitarios que están ya haciendo procesamiento de pruebas. Además de eso, tenemos un sistema móvil que hemos acondicionado en un vehículo que tiene capacidad de entrar a terrenos complicados, que nos permite hacer este tipo de pruebas en forma móvil, en los sitios más alejados donde no se ha podido llegar con otras pruebas, y vamos a tener 2 dispositivos más de este tipo para el mes de diciembre, de tal manera que con estos 3 vehículos, ahora tenemos uno, es claro que tenemos solo uno, pero cuando tengamos ya inclusive 3, eso nos va a permitir cubrir inclusive las zonas más alejadas, ¿okay? Con respecto al componente de pruebas que se tiene que solicitar a nivel de los mercados, las personas que manipulan alimentos tienen una norma que los rige, la 448, con respecto a este trabajo, donde se establece una evaluación y no se establece un marco normativo que diga que tengan que hacerse pruebas cada 15 días. Esto probablemente sea alguna disposición que ha tenido que tomar alguna autoridad municipal, pero no es parte del marco normativo que tenemos nosotros. Y las personas que necesiten atención con algún tipo de prueba, siempre recordando que lo más importante es el cuadro clínico por encima de cualquier prueba, el uso de las pruebas a nivel del Estado no tiene costo y se pueden acercar a nuestros establecimientos, lo que nosotros le llamamos punto COVID. De tal manera que no necesariamente es el establecimiento, porque algunos establecimientos los necesitamos para atender lo no COVID y se abre al costado un punto no COVID para que la persona pueda atenderse. Cuando el establecimiento tiene 2 entradas nos es más fácil, lo podemos partir en 2 y hacemos COVID y no COVID. Pero los miembros de los mercados, las personas que trabajan en el mercado, pueden ver en los puntos COVID si es que la norma local, que eso ya es potestad de cada municipio, les está exigiendo algo en particular. Quisiera destacar también con respecto a las pruebas, que las pruebas serológicas están evolucionando, de tal manera que lo que debe predominar es la prueba molecular, pero las pruebas serológicas
las cuantitativas son importantes, de tal manera que podamos tener nosotros una mayor precisión cuando se requiere, si es que se requiere algún caso de ese tipo. Para las moleculares estamos empleando propiamente las moleculares, tanto clásicas como rápidas, porque hay moleculares rápidas, y estamos empleando las pruebas de tipo antigénico. Y estamos evolucionando, en el caso serológico, de ser necesario en algunos contextos, a ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia y también a la electroquimioluminiscencia, que evidentemente para detectar los anticuerpos es muchísimo mejor que solamente la barrita esta que nos ha servido en su momento, ¿ok? Es importante destacar que ya hemos precisado en una alerta epidemiológica efectivamente, para inclinar más el peso a la prueba molecular, la importancia del diagnóstico en la primera semana de la prueba molecular, porque es mucho más preciso. Y también ya hemos hecho todas las gestiones para las pruebas de tipo antigénico, de tal manera que nos facilite un poquito este acceso. Con respecto a la necesidad que tenemos en este momento de tener información, efectivamente, hemos reunido información. Una cosa es la experiencia del país, es parte de la información, por eso les puse todo el marco normativo que muestra todo lo que ya hemos ido haciendo como experiencia en nuestra patria, pero también es el componente comparado. Por eso el CDC ha hecho un análisis comparativo de los dispositivos que existen en otros países en base a las elecciones, y aparte de eso nosotros contamos con el apoyo constante de la Organización Panamericana de la Salud. Es más, tenemos un epidemiólogo, una epidemióloga específicamente destacada a nuestro ministerio, que nos hace un acompañamiento permanente y que nos ha servido de vínculo constante, con perdón, las 24 horas del día, porque en la emergencia que hemos tenido con difteria, inclusive nos han ayudado a traer por vía aérea la antitoxina diftérica en tiempo récord, con una organización que era prácticamente por vía aérea todo y a la velocidad del rayo, y agradecemos a la OPS porque este apoyo es muy importante y nos ayuda a entendernos con el resto del mundo. Con respecto a las medidas correctivas sobre las pruebas, efectivamente hay una serie de ajustes que se han hecho. Propiamente un componente de investigación no hemos podido indicarlo nosotros porque ya estaba indicado por las oficinas de control interno, y como ustedes saben, cuando haya una investigación en curso nosotros tenemos que abstener desde el punto de vista estricto de investigación, pero eso no le quita que hemos hecho una serie de alcances para mejorar las características de nuestras adquisiciones. En primer lugar, se encuentra disponible para las señoras y señores congresistas en la página web del CENARES, inclusive para poder ser ubicado por región. Hay una ventana y ustedes pueden colocar ahí la región y bajar luego hasta donde sea necesario, para que encuentren ustedes las adquisiciones que se están haciendo, inclusive las PECOSAS. Hasta las PECOSAS están publicadas con todo el contenido, y ustedes pueden en forma diaria revisar este espacio que les puede hacer ver las características de nuestras adquisiciones. Igualmente, estamos haciendo todo un proceso de generar fichas estandarizadas para que los procesos de adquisición, los términos de referencia o las especificaciones técnicas no tengan que estarse evaluando cada vez, y ya tengamos un set de cosas que nos pueda ayudar para todo esto. Igualmente, parte de las medidas correctivas es la revisión que estamos haciendo de las características de cumplimiento de las normas de acreditación que tiene que tener nuestro personal que se dedica a las adquisiciones, para que tengan la capacidad suficiente para tomar la decisión más correcta con respecto a esto. Y en cuanto a las exoneraciones, estamos procediendo a regularizar todas las exoneraciones que se han venido haciendo, porque tienen un proceso para hacerlas ya más evidentes. Estamos levantando también
el listado de todos los productos que se han comprado para ver cuánto hay en almacén, fechas de vencimiento, reparto y demás, y estamos consultando con las regiones. Inclusive hemos propuesto a los gobiernos regionales la posibilidad de un aplicativo que nos permita, ya que no tenemos injerencia en las unidades ejecutoras de las regiones, que por lo menos nos permita saber cómo está su consumo, de tal manera que sepamos con tiempo si hay necesidad de adquirir algo y preparar con tiempo las adquisiciones, porque en este momento solamente podemos llegar a la región propiamente. Con respecto a las vacunas, ciertamente todos nosotros nos estamos preparando como instituciones, todos los que estamos participando, para la posibilidad de que pudiéramos aplicar la vacuna a partir del primer trimestre. Esto es ciertamente variable porque hay tantas empresas fabricando vacunas. Ya ha habido una empresa que ha dicho que su vacuna va a estar lista en el mes de diciembre. Y ha habido hasta 3 empresas que indican que su vacuna va a estar lista en el primer trimestre. Entonces, es difícil realmente saber qué es lo que va a suceder. ¿Cuál es la obligación nuestra como ministerio? Tener todo listo en diciembre y tener esquemas de vacunación que impliquen que podamos vacunar en un mes, en 3 semanas, en 15 días e inclusive un solo día, tipo elecciones. Entonces estamos haciendo una serie de diseños que nos permitan a nosotros avanzar hasta este punto. En cuanto a los grupos de vacunación, efectivamente se está haciendo un diseño de grupos de vacunación de acuerdo a la necesidad. El primer grupo de vacunación tiene que ser las personas que garantizan la continuidad de la salud, de la seguridad y de la democracia. De tal manera que es por eso que en ese grupo se colocan en parte de este grupo los miembros de mesa. En segundo lugar, se garantiza las personas que se encuentran con comorbilidades y con mayor riesgo. Y en tercer lugar, todos nosotros los demás que no tenemos mayor riesgo ni nada y que estamos más protegidos por asuntos de edad, de falta de morbilidad y demás. Las estrategias que se han diseñado son estrategias realmente múltiples. No puede haber, si ustedes revisan el plan de vacunación para COVID, marca una serie de líneas generales, pero al interior estamos desarrollando esquemas de vacunación diferentes. Con respecto a los congeladores, tenemos nosotros disponibles en el país congeladores a -20, 46 congeladores a -20 que se encuentran en la cabecera de cada una de las regiones. Y hay como 8.000 refrigeradoras de vacunas, no refrigeradoras del hogar, sino 8.000 refrigeradoras de vacunas. Hemos ubicado ya 5 ultra refrigeradores que corresponden a -80 grados y estamos haciendo la adquisición por precaución de 2 más, a pesar de que la empresa que ofrece una vacuna a este nivel de congelación nos está indicando que va a colocar la vacuna en las cabeceras de vacunación, específicamente la va a llevar hasta las cabeceras de vacunación. Pero como comprenderán, nuestra obligación siempre es ponernos en el escenario más difícil y es por eso que estamos haciendo todo este ajuste. Igualmente se está haciendo a través de los organismos internacionales la adquisición necesaria de los insumos que necesitamos reajustar, cambiar y por el margen de seguridad. Estamos tomándonos un margen de seguridad, estamos aprovechando la oportunidad también para que podamos tener material de primer nivel para nuestras regiones. Hace como 2 años aproximadamente ya se hizo un recambio de todo el material de vacunas, pero siempre el mantenimiento en nuestra patria es el más complicado. Así es que ese material debiera estar bien, pero ya hemos hecho una estadística y hemos visto todo lo que requiere mantenimiento o recambio y todo eso ya está en proceso de ejecución para que podamos nosotros tener las mejores condiciones para el transporte de la vacuna. Por último, mencionarles que hay una serie de detalles que efectivamente se van a tener que decidir en el momento. Por ejemplo, la situación epidemiológica
se va a tener que decidir en el momento y según vaya cambiando. No hay forma, ningún país del mundo puede decir qué cosa puede suceder y simplemente todos tenemos que estar alerta para ver en qué condiciones nos encontramos. Igualmente, hay asuntos complementarios que nos hemos puesto de acuerdo con la OMPE que vamos a tener que acentuar en las semanas que siguen. Por ejemplo, el Ministerio de Salud saca una serie de lineamientos de cómo debiéramos comportarnos nosotros. Vamos a sacar también lineamientos para que sea muy claro cómo se debe llevar a cabo, por ejemplo, una conferencia, cómo no debemos tener auditorios llenos, cómo no debemos tener aglomeraciones de personas, cómo no debemos repartir objetos que puedan generar vínculo de contagio, por ejemplo, propagandas y otros objetos que se puedan repartir a las personas. Esto está hecho ya en diferentes documentos, parte de lo que he mostrado, pero vamos a sacar comunicados específicos para recordar a todo el mundo la importancia de vigilar nuestro propio comportamiento y ser responsables para que podamos llegar a un proceso electoral que nos signifique nuevamente, aunque estamos en situación de pandemia, la ratificación de la democracia. No podemos decir la fiesta democrática porque no va a haber mucha posibilidad de fiesta en estos tiempos, pero sí la ratificación del ejercicio de la democracia de todos los peruanos y al mismo tiempo que se mantenga la salud y la seguridad de todos aquellos que participen en el proceso electoral. El Ministerio se compromete a estar alerta y a tomar las decisiones que tengan necesidad que tomarse en los contextos que pudieran cambiar en algún momento, con la finalidad fundamental de que se lleven a cabo nuestras elecciones en los tiempos previstos y en las condiciones de salud y seguridad que estamos previendo. Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas. Muchísimas gracias a la ministra de Estado, la doctora Pilar Mazzetti. Podemos discrepar o no, pero todos creo que reconocemos en la Comisión y en el Congreso sus aportes, su experiencia, el gran esfuerzo que está haciendo para la contención de esta difícil pandemia terrible que azota al Perú y a cientos de países en el mundo. Así que la verdad que estamos muy reconocidos, esperemos contar con su presencia nuevamente y dispuestos a también colaborar con usted en lo que sea menester. La Comisión de Constitución tiene las puertas abiertas, como siempre, ministra Mazzetti, para poder coadyuvar con esta lucha sanitaria que tenemos ante este terrible mal epidemiológico. Así que muy contentos con su presencia, doctora Mazzetti. Y le agradecemos muchísimo por su presencia, por su exposición, por los aportes que ha tenido. Nos han, la verdad que sacado de muchas dudas y creo que es muy valiosa su participación en pro y en bien de asegurar unas elecciones generales sanitarias. Así que con las gracias del caso, merecidas además, damos por terminada esta parte de la sesión de la Comisión de Constitución en cuanto a la exposición de la doctora Pilar Mazzetti y la invitamos a seguir en la Comisión de Constitución en la sesión, será bienvenida, o a poder retirarse en el momento que ella considere oportuno. Muchas gracias, doctora Mazzetti, estamos muy agradecidos por su presencia, encantados, un honor. Muchísimas gracias, señor presidente, señoras y señores congresistas, estamos para servirles, con su permiso. Buen día. Gracias. Bendiciones, gracias. Muy bien, vamos a continuar con la sesión de la Comisión de Constitución en un tema que es verdaderamente trascendental para la vida política y la reforma política institucional del país, que es la reinstauración del sistema bicameral del Senado de la República. Quiero agradecer también al cable canal del Congreso, al 550, por estar enganchado en esta transmisión de la sesión de la Comisión de Constitución. Como ustedes saben, hay varias sesiones que a veces se cruzan, pero le hemos pedido humildemente, hemos exhortado
prensa del Congreso de la República que también esté enganchado en esta sesión, fundamentalmente en lo que viene en los próximos segundos y minutos, que es parte del dictamen ya de la reinstauración de la bicameralidad del Senado de la República. Quiero agradecerle particularmente a José Rocha, que es el jefe de prensa del Congreso de la República, a nuestra querida amiga, eficiente y diligente Claudia Chiroque, también por hacer las gestiones correspondientes y acatar el pedido que le hemos hecho. Así que muchas gracias tanto a José Rocha como Cable Canal del Congreso, para que esta sesión, sobre todo la del día de hoy, sea difundida a nivel nacional, para que todos los peruanos podamos conocer un poco el procedimiento del debate que va a venir con respecto a la reinstauración de la bicameralidad, la restauración del Senado de la República, a través de los proyectos de ley que han sido presentados, no solamente ahora, en esta gestión, en este periodo complementario 2020-2021 de este Congreso, sino también en los últimos 20 años, que ha merecido más de 40 proyectos de ley que versan sobre reinstaurar la bicameralidad y volver o reconstruir el Senado de la República. Y ya hace mes y medio hemos, digamos, avanzado, escuchando en mes y medio, en 6 sesiones, a diversos juristas, constitucionalistas, políticos, gente del mundo de la política y el derecho, de los partidos, en la que prácticamente todos, o casi todos, se inclinan por reinstaurar justamente el sistema bicameral, el Senado de la República. Todos estamos comprometidos, o la mayor parte, en restaurar el Senado de la República, la bicameralidad, y es por ello que el día de hoy vamos a comenzar, queridos colegas, justamente este debate. Así que vamos a comenzar el debate señalando que vamos a avanzar sin prisas, pero sin pausas al mismo tiempo. Sin prisas, pero sin pausas. El tiempo es muy estrecho. La idea es debatirlo, y si hay consenso o mayorías, aprobarlo este mes para que pase al Pleno, y el Pleno solo tiene tiempo hasta el 18 de diciembre, que es el último día de la legislatura ampliada, para poder aprobarlo en esta legislatura y poder someterlo, si es que pasa la votación de los 2/3, 87 votos, someterlo a otra legislatura y otra votación el próximo año. Entonces, solo tenemos, digamos, hasta dentro de mes y medio para poder aprobarlo, debatirlo primero y luego aprobarlo, si es que se puede, Dios mediante, entre este mes y el 18 de diciembre. Tenemos mes y medio. Entonces, vamos a avanzar. El día de mañana vamos a continuar también con esta discusión. Mañana hay sesión extraordinaria. No iba a haber, pero como se suspendió el Pleno del Congreso descentralizado que iba a ser en Abancay, vamos a retornar mañana a las 3 de la tarde en otra sesión, digamos, extraordinaria de la Comisión de Constitución. Vamos entonces al predictamen recaído en los proyectos de ley 3996, 2018, Congreso de la República, 4111, 2018, Congreso de la República, 4227, 2018, Congreso de la República, 6123, 2020, Congreso de la República, 6132, 2020, Congreso de la República, y 6281, 2020, Congreso de la República, y a muchísimos más proyectos de ley de anteriores congresos que se están, digamos, acumulando al respecto, todos ellos que proponen de una u otra manera, con uno u otro matiz, restaurar el Senado, reconstruir el Senado a través de recuperar la bicameralidad en el Perú. Vamos a comenzar entonces la exposición al respecto de este dictamen, que todos ustedes lo tienen el día de ayer, digamos, en su plataforma virtual, en su chat, en su WhatsApp, respecto a la bicameralidad y estos proyectos de ley que han dado lugar al dictamen que todos ustedes tienen de manera personal. Quiero, digamos, señalarle al país y a la representación nacional y a la opinión pública que esta nueva bicameralidad, y quiero comenzar por esto,
esta nueva bicameralidad de diputados y senadores, 130 diputados en el que versa este dictamen y 60 senadores, a pesar de ello, no le va a costar un centavo más, un sol más, un dólar más al país ni al erario nacional. Quiero comenzar por ahí. Quiero comenzar señalando que la nueva bicameralidad va a respetar el actual presupuesto general que tiene asignado por parte del Estado el Congreso de la República actual, el unicameral, correspondiente al 0.6% del presupuesto general de la República. No originará mayor gasto esta bicameralidad de aprobarse, claro está, no le originará mayor gasto al erario público y se respetará el 0.6% que en la actualidad lo tiene. Y es por ello que en el dictamen que tienen ustedes y que lograría que todos estemos atentos para poder debatirlo después de nuestra exposición, tiene disposiciones complementarias transitorias bastante claras y las voy a comenzar a leer. La primera disposición complementaria transitoria es que las reformas constitucionales contempladas en este dictamen entrarían, de aprobarse esta ley de reforma constitucional, entrarían en vigor esta bicameralidad, este Senado, el 1 de enero del 2023. Este Senado entraría en vigor el 1 de enero del 2023 con la instalación de la Cámara de Senadores, cuyos miembros prestarán juramento al cargo el 29 de diciembre del 2022. Juramentan el 29 de diciembre del 2022, antes de Año Nuevo, y entran en funciones el 1 de enero del 2023. La segunda disposición complementaria transitoria señala sobre la elección de la Cámara de Senadores. Es decir, la elección para la Cámara de Senadores se realiza en forma simultánea con las elecciones municipales y regionales del año 2022. Es decir, tampoco originará más gasto porque no habrá un proceso electoral solo o ad hoc para elegir al Senado. El Senado se elegirá el mismo día que las elecciones regionales y municipales. Esto es aparentemente en octubre del 22. En octubre del 22 se agrega solamente a la elección de regidores, alcaldes y gobernadores un papel más, un documento más, donde se señale cómo se elige al Senado de la República o a los senadores. El mismo día, entonces. Por lo tanto, tampoco originará más gasto. Tercera disposición complementaria transitoria, que es sobre el periodo parlamentario de la primera Cámara de Senadores. Por única vez, el mandato legislativo de la primera Cámara de Senadores culmina el 26 de julio del 2026. Culmina el 26 de julio del 2026. Quiere decir de que este primer Senado, de aprobarse, por supuesto, en nuestro periodo, duraría 3 años y medio. Luego la gestión sería 5 años, diputados y senadores, a partir del 2026. Pero esta primera Cámara de Senadores, solamente por primera y única vez, duraría 3 años y medio, del 1 de enero del 23 al 26 de julio del 2026. La cuarta disposición complementaria transitoria señala el periodo parlamentario del Congreso de la República 2021-2026 y dice que por única vez los 130 congresistas de la República elegidos para el periodo 2021-2026 pasarán a formar la Cámara de Diputados el 1 de enero del 2023. Esto quiere decir que los congresistas que van a ser electos, los 130, el 11 de abril del 2021, comenzarán sus funciones el 26 de julio del 2021 como congresistas de la unicameralidad, el 26 de julio del 2021, hasta el 31 de diciembre del 2022. Al siguiente día siguen siendo parlamentarios, pero ya no como congresistas de la unicameralidad, sino comenzarían a partir del 1 de enero del 23 siendo diputados, junto con la Cámara de Senadores que ha sido elegida en octubre del 22. Se empataría entonces Senado y diputados el 1 de enero del 23 hasta el 26 de julio del 2026. Todo esto figura en el dictamen en las disposiciones complementarias transitorias.
Y la quinta, que es la que he comenzado a leer, porque es importante decirlo como primer punto, para que no, digamos, haya mayor controversia ante la opinión pública y la población, es el financiamiento. Dice, la implementación de la bicameralidad se financia con cargo al actual presupuesto institucional del Congreso de la República, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público, ni sobrepasar el 0.6% del presupuesto general de la República. Entonces, en conclusión, no habrá más gasto ni en la implementación de los 60 senadores a partir del año 23, ni tampoco en las elecciones para elegir al Senado, porque va a ser el mismo día de las elecciones regionales y municipales, que es en octubre del 22. Con esto quiero comenzar la exposición, que creo que es muy importante comenzar de arranque estos temas de suma trascendencia. El dictamen plantea una bicameralidad imperfecta, donde ambas cámaras tendrán funciones diferentes. Y en esto, señores congresistas, hemos llegado a un acuerdo, no solamente de los expositores, sino de los comentarios que han hecho prácticamente todos ustedes, o la mayoría de ustedes. Es decir, que haya una bicameralidad imperfecta. Esto quiere decir que la Cámara de Diputados va a tener funciones distintas a la Cámara de Senadores. Queremos un poco, y en esto sí distanciarnos, de la experiencia pasada, de la bicameralidad pasada, que se tornaba un poco lenta, y que las dos cámaras eran gemelas, y las dos cámaras, como decía Javier Vallarriestra, eran cámaras no solamente gemelas, sino paquidérmicas. Entonces, para que cada una tenga una mejor función y sea célere, la Cámara de Diputados tendrá la responsabilidad de legislar, dar leyes, y también de tener control político, interpelación, censuras, entre otras facultades de control político, acusaciones, etc. Mientras que el Senado tendrá la función de revisión, de reflexión, de revisión, no de dar leyes, no de tener iniciativa legislativa, sino de revisar las leyes aprobadas en la Cámara de Diputados, y también, como no, de nombrar o designar a las altas autoridades del Estado, llámese defensor del pueblo, miembros del Tribunal Constitucional, confirmar a propuesta del presidente al Contralor General de la República o a los miembros del Banco Central de Reserva y su presidente. Y hemos manifestado entonces que las elecciones para el nuevo Senado de la República serían en octubre del 2022, en la misma fecha que las elecciones para gobernadores y alcaldes. De esta manera no se generará mayor gasto suplementario al ya acordado, ¿no? Por disposición transitoria, repito, la entrada en funciones sería el 1 de enero del 2023 y culminaría el 26 de julio del 26. La Cámara de Senadores contará con 30 representantes, con 30 senadores elegidos en distrito electoral único y 30 senadores elegidos en distrito electoral múltiple. Se incluye la representación de las comunidades indígenas nativas y afroperuanas, cada una con un escaño. Repito, según el dictamen, recogiendo, lo escuchado en diferentes expositores y también lo pedido en los proyectos de ley y lo comentado en este mes y medio por los señores congresistas, tendrá una mejor representación. Se ha dicho mucho, y con razón, que si bien es cierto, lo lógico sería tener un Senado con distrito nacional único, porque la Cámara de Diputados sería como la unicameral de ahora, con congresistas de distrito nacional múltiple o regional, y por ello el Senado tendría que ser único, pero también se ha dicho con razón de que en las experiencias pasadas eso limeñizaba el Senado, y la mayor parte de senadores eran de la capital. Para evitar justamente eso, se ha hecho una solución mixta, es decir, tener 30 senadores que sean electos o elegidos por distrito nacional único, pero además 30 senadores
elegidos por distrito múltiple, regional. Como ustedes saben, hay 27 distritos electorales, ¿no? Son, digamos, 24, 25